¿Una novela puede tener varios narradores? ¿Se puede mezclar en una novela un narrador omnisciente con un narrador en primera? ¿O puede haber dos narradores en primera? Bueno, pues esta duda sobre los narradores, esta consulta, me la envían muchas personas, muchos seguidores a través de los distintos canales, y es verdad que es importante el tema de los narradores, es fundamental. De hecho, debería ser el primer paso que des cuando construyes tu novela. ¿Por qué? Porque es muy importante elegir la voz que cuenta. ¿Quién va a contar esa historia? ¿Quién la va a narrar? Porque, además, si te equivocas y llevas ya, por ejemplo, yo qué sé, 100 páginas escritas, tendrás que volver para atrás si no has elegido bien esa voz del narrador. Así que en este vídeo te voy a hablar sobre combinaciones de narradores en una novela. ¿Se puede o no se puede? Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mentora de escritoras y de escritores. Como te decía, en este vídeo te voy a compartir cómo combinar distintos narradores en una novela. ¿Se pueden combinar narradores? Por supuestísimo. Vamos, es más, deberías hacerlo. ¿Por qué? Porque le da muchísima riqueza a la novela, enriquece mucho la historia y además da distintos puntos de vista. Sobre el tema de los narradores, no me voy a detener demasiado porque te pondré muchísimo contenido relacionado aquí debajo en el post si estás viendo este vídeo en el blog y aquí arriba en las tarjetas de YouTube. Te hablo en este detalle de vídeos y de podcast sobre los narradores de narrador omnisciente, narrador en tercera, de narrador en primera, de narrador en segunda, de narrador testigo, ¿bien? En esos vídeos, en ese contenido relacionado, ahí vas a ver todo el detalle y todas las características que tienen estos narradores. Por eso te digo que no me voy a detener demasiado, pero sí me encantaría que vieras esos vídeos para que veas las cualidades que tienen cada uno de ellos y en qué momento utilizar uno u otro. Como decía, la combinación de narradores está estupenda. ¿Y qué narradores son los que combinan mejor, los que maridan mejor, ¿no? Esto es como cuando tomas pescado, ¿no? Con un vino blanco o tomas carne con un vino tinto, ¿no? Como se dice tradicionalmente, ese maridaje. Bueno, pues ¿cuáles son los narradores que combinan mejor? El narrador en tercera y en primera es una pareja, es una perfect match. Un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente que vaya siguiendo a los distintos personajes, que además se pueda mover en la cabeza de cada uno de ellos, pueda saltar del presente al pasado, al futuro y te permita una gran versatilidad. Este narrador, como digo, en tercera lo puedes combinar con una primera persona, con un personaje protagónico que hable desde su punto de vista. También los narradores en primera se pueden combinar, sí, combinan fenomenal dos narradores en primera. Tenéis un montón de ejemplos en la literatura. Siempre pongo de ejemplo de combinación de narradores en primera una de mis novelas favoritas, que es Drácula. Drácula lo que hace es combinar los distintos puntos de vista de los personajes en primera persona, con lo cual eso le da muchísima fuerza a toda la historia, mucha credibilidad y verosimilitud, que es lo que tenemos que conseguir cuando construimos una historia. ¿Para qué? Para que el lector se la coma, para que el lector se la crea, para que, bueno, pues ese juego de seducción le enamore esa historia y se quiera quedar con nosotros. Drácula, es decir, Bram Stoker, en su novela lo que hace es combinar todas esas primeras, pero hay una cosa muy importante de las primeras y es que tienen que estar muy bien construidas. El personaje tiene que estar fetén, hecho. ¿Para qué? Para que no se mezclen las voces, porque si todas las voces hablan en primera persona, al final llegará un momento que eso sea un batiburrillo y el lector se pueda perder. Con lo cual, si vas a utilizar dos primeras o 20 primeras, ten en cuenta que las tendrás que construir muy bien. Tendrás que tener esos personajes muy bien hechos y muy bien analizados psicológicamente para que sean creíbles y para que cada uno de ellos tenga una voz reconocible. Narradores que no maridan demasiado bien. El narrador en segunda. El narrador en segunda, como que es complicado utilizarlo junto con otros narradores. ¿Por qué? Porque el narrador en segunda tiene ya tal fuerza y tiene ya tal potencia que combinarlo con otro narrador, bueno,
pues, como digo, no casaría demasiado bien. Y lo mismo nos ocurre con el testigo, aunque sí tenemos ejemplos de narradores testigos donde luego se mezclan otros narradores en primera persona. Un recurso muy utilizado y otra pregunta que me hacen mucho es: ¿y si combino un narrador en tercera con un narrador en primera, de tal forma que la novela empieza narrando un omnisciente, es decir, narrando una voz en tercera, pero luego es una excusa para introducir la primera? Y sí, claro que se puede hacer. Hay muchísimos ejemplos de este recurso. ¿Es un recurso para qué? Para darle verosimilitud y para darle credibilidad a historias que, digamos, el lector a lo mejor no podría digerir demasiado bien, no se las creería demasiado bien. Es lo que hace, por ejemplo, Mary Shelley en su gran obra maestra, ¿no?, en Frankenstein. Frankenstein comienza siendo un relato epistolar de un navegante que le está escribiendo a su hermana para contarle una historia insólita que les ha ocurrido allá por el confín del mundo, por el Polo Norte. Se han encontrado, bueno, pues con un tipo, ¿no?, que les está contando una historia muy insólita y les ha dejado una especie de diario donde cuenta, bueno, pues toda la aventura con el monstruo. Es decir, toda la historia de Víctor Frankenstein, de ese doctor que crea esa criatura, ¿no?, está contada a través de cartas de otra persona. Es decir, lo vemos, ¿no? Son como primeras mezcladas, una primera que es un testigo y que está como corroborando los hechos, como diciéndole al lector: ojo, que esto que ocurrió de Víctor Frankenstein, de esta criatura, de este hombre, que lo que hizo fue con trozos de carne, le pegó una descarga eléctrica y lo convirtió en vida. Ojo, que esto es verdad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el protagonista de los hechos y nos dejó toda la narración contada. ¿Para qué sirve, como digo, entonces? Para darle credibilidad y para darle verosimilitud. Es un recurso que podemos utilizar. Ese testigo, esa primera que está contando la historia de otros. Es lo mismo que hace también, por ejemplo, Joseph Conrad con El corazón de las tinieblas. Pues toda la historia comienza con un día, la alta burguesía que están reunidos en una finca para contar historias. Y entonces uno de los personajes empieza a contar la historia de Marlowe, ¿no?, de ese marinero que se adentró por el Congo y que vivió esa aventura en el corazón de las tinieblas. Como veis, la mezcla de narradores es muy enriquecedora para los textos y además lo que nos permite es darle verosimilitud y credibilidad de cara al lector. Me estoy acordando que en Drácula, Bram Stoker lo que hace al principio es colocar un prólogo, ¿no?, en tercera persona, un omnisciente que lo que dice es: ojo, cuidado, todos estos legajos, todos estos papeles, todas estas memorias y estos diarios se han ido recopilando para ti, lector, para que sepas que esta historia ocurrió de verdad. Así que sí, os invito a combinar narradores, a hacerlo de forma consciente antes de ponerme a escribir la novela, pensar quién va a contar la historia, desde dónde va a contar la historia, es muy importante. Y luego pensar, bueno, pues qué narradores podrían contarlas. Como digo, un narrador en tercera, perfecto, y un narrador en primera, maridan fenomenal. También los narradores en primera. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con dos narradores en primera? Podríamos ir alternando dos historias. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en historias donde se mezcla pasado y presente, ¿no?, y se mezclan como dos líneas temporales que en algún punto confluyen. Pues ahí podríamos utilizar esas primeras combinándola y dando la historia de una primera protagónica, ¿no?, de ese personaje, y por otro lado de la otra. Os invito a que me dejéis en los comentarios de este vídeo o, bueno, en los comentarios del blog otros ejemplos de combinación de narradores en las novelas. Tercera con primera, primera con primera, segunda con, vaya usted a saber, testigos, y que juguéis con los narradores, que se trata de construir un mundo verosímil y creíble para el lector. Y hasta aquí el vídeo sobre: ¿puedo mezclar narradores? ¿Puedo jugar con las distintas voces narrativas en una novela? Espero que te haya gustado. Si es así, como siempre, manos para arriba en YouTube y me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Siempre, muchísimas gracias por verlo.